CADASIL no es un nombre, CADASIL es el acrónimo de la denominación inglesa, que es arteriopatía cerebral autosómica dominante con demencia subcortical y leucoencefalopatía. No me extraña nada que le llamen CADASIL. CADASIL, porque si no te puedes tirar la mañana con ello. Realmente en esa denominación se recogen todas las características que tiene la enfermedad. Como su nombre indica, es una enfermedad que está determinada genéticamente. Se transmite autosómicamente y de forma dominante. Es decir, hay muchas posibilidades de que pase a la generación siguiente indefectiblemente. La alteración es una mutación que se produce en un gen que se llama Notch3 y que se encuentra en el cromosoma 19. ¿Qué determina esa alteración? Determina que las arterias medianas y pequeñas tengan malformaciones, y esa malformación impide que la fisiología del trasvase entre la sangre y las áreas cerebrales que irriga ese vaso se produzca de forma normalizada. En otras palabras, el área cerebral que se ve afectada por un vaso sanguíneo que se ha construido en base a esa mutación de la CADASIL, recibe menos oxígeno, menos nutrientes y retira también menos material de desecho. Es como si por nuestra calle pasara el camión de la basura, sí, y pasara con mucha menos frecuencia, recogiera menos basura y nos dejara encima pues menos comida y menos oxígeno. Eso a la larga acaba produciendo fenómenos isquémicos, fenómenos de carencia que afectan fundamentalmente a la sustancia blanca. La sustancia blanca es una especie de cubierta que tienen los axones neuronales y que permite que el impulso nervioso viaje a más velocidad, viaje más rápidamente. Es decir, lo que haría es que el procesamiento de información en una fibra, en un sistema que tiene fibras mielinizadas, sea mucho más rápido que en uno que tiene fibras desnudas, que tiene axones desnudos. ¿Qué síntomas? Sí, ¿cuáles serían los síntomas del CADASIL, Javier? Básicamente, en fin, ¿cómo se manifiestan y cuándo, sobre todo, también? Bien. ¿O cuándo empiezan a manifestarse? Pues realmente la sintomatología o los indicios de que la persona puede tener ese tipo de problema aparecen muy tempranamente, incluso pues, en los adolescentes. Y aparece, por ejemplo, la migraña. Sí, la migraña con o sin aura. Amaya nos puede hablar un poco más. Sí, la migraña con o sin aura. Es característica, con o sin aura. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver. Migraña, migraña, fuertes dolores de cabeza, y el aura es, de alguna manera, unos señales que avisan antes de que se dé ese fuerte dolor, que altera visualmente. Eso es, por ejemplo, el paciente, el aura más corriente es que hay problemas visuales. El paciente nota que hay una alteración visual. Y luego hay una sensación de que las cosas no están en su sitio, de que aquello no funciona como debe. Ya anuncia la migraña. Eso es. Sí, que hay brillos, entonces, bueno, se puede dar, en la CADASIL se puede dar estas migrañas con o sin aura. Estos ataques isquémicos, que pueden ser transitorios, lo que decía antes Javier, lo que explicaba, que pueden ser transitorios, pero claro, si se repiten y son recurrentes, pues al final terminan dañando el tejido, ¿no? Entonces, claro, viene el deterioro cognitivo, que está correlacionado en general con problemas de atención, con problemas de memoria, muy importantes los problemas visoespaciales y ejecutivos. También se dan cambios en la velocidad del procesamiento de la información, claro, por lo que decía él, que están afectadas, al ser una demencia subcortical, están afectadas todas esas áreas, digamos, de masa blanca, ¿no? Entonces
Entonces, en los casos, por ejemplo, en los que no se presenta un patrón significativo de la alteración de estos ataques isquémicos, que también se puede dar, se observa como disfunción predecesora gradual un patrón de dificultades que antes ya las hemos nombrado, que estarían relacionadas con la bulia, con el déficit, por ejemplo, de atención sostenida. Entonces, claro, si no hay atención, no hay problemas de aprendizaje, la memoria se ve también ahí, es decir, todo está ahí interaccionado, ¿no? Dificultades para la recuperación de la memoria, presencia, por ejemplo, de perseveraciones que pueden ser tanto verbales como conductuales, es decir, que se da la misma respuesta ante diferentes estímulos, sin embargo el lenguaje está conservado. Todas estas características, lo que decíamos, son consistentes con esta demencia asociada a la sustancia blanca, ¿no? Y luego también, claro, las lesiones pueden explicar un patrón ya neuropsicológico, ¿no? Que suele estar muy asociado con alteraciones, con trastornos de ánimo, ¿no? Con la depresión. Uh-huh. ¿Qué otras características neuropsicológicas tendría esta enfermedad? Yo creo que quizá, pues eso, lo que caracteriza más a la CADASIL sí. Es precisamente eso, una historia clínica de ictus repetidos, de episodios isquémicos repetidos, la existencia de una demencia subcortical, es decir, problemas de memoria, pero también además problemas en dos o más problemas, como indicaba antes Amaya, en otras áreas cognitivas. Síntoma muy significativo, la aparición de migrañas desde muy temprano, uh-huh. Ya como indicaba antes, desde la adolescencia incluso, ¿no? Y la presencia también de trastornos neuropsiquiátricos. Uh-huh. Hay además otros síntomas que también se han identificado en la literatura reciente. Por ejemplo, se habla de la aparición de problemas periodontales, de gingivitis o alteraciones en... Sí, deformaciones, sí, claro, ¿no? Debidos al mismo problema vascular. ¿Eso también en la adolescencia a lo mejor? Aparecen muy tempranamente, en la década de los 20 o así suelen aparecer. Y también se dan con cierta frecuencia retinopatías, que tienen la misma problemas de vascularización de la retina, que tienen la misma base, es decir, claro, no llega suficiente aporte de oxígeno y nutrientes a esa área de la retina y la retina, ese área pues acaba degenerando, acaba deteriorándose. A veces también se dan manifestaciones psicóticas, no en todos los casos, pero bueno, avanzado, digamos, el síndrome, pues pueden ser habituales, ¿no? ¿Y las técnicas de diagnóstico, existen técnicas de diagnóstico eficaz? Sí, antes, hace unos años, se utilizaba se hacía una exploración de piel y se veía que realmente, pues la vascularización en esa zona de piel estaba alterada. Ahora se hacen pruebas genéticas, es decir, directamente se observa si existe la mutación esa del Notch3 en el cromosoma 19. Uh-huh. Además, lo que se ha descubierto es que una mutación lo que hace es cambiar una proteína por otra a la hora de construir la arteria o arteriola. Y en función del tipo de mutación que se trate, varía también, por ejemplo, aspectos como la velocidad a la que evoluciona la patología, el momento en el que se manifiesta por primera vez, el tipo de sintomatología e incluso el tipo de déficit cognitivo que presenta el paciente. Por ejemplo, nosotros en un estudio que hicimos hace unos años, con seguimiento de 7 años, en una familia española que padece este tipo de patología, encontramos que en todos ellos, incluso en uno que no tenía la patología, aparecía un patrón de inteligencia que muy peculiar. Tienen los aspectos verbales, están más conservados que los aspectos manipulativos. Eso mismo se ha observado incluso en ratones que tienen una alteración en el Notch3, lo que quiere decir que hay una base genética que probablemente, algunos autores dicen, que predispondría al tejido cerebral a responder de determinada manera a las alteraciones vasculares, ¿no?
Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que comentarais algo sobre el tratamiento. ¿Qué posible tratamiento tiene el Cadasil? Pues bueno, en principio, desgraciadamente, hasta el momento actual no hay tratamiento eficaz. Simplemente pues se pueden aplicar tratamientos paliativos y poco más.